La madrugada del 14 de marzo de 1887, en el valle de Senderales, no hubo campanas que marcaran la hora. Tampoco cantos de gallo, solo un silencio extraño, denso como la niebla que cubría los campos. Cuando los habitantes del pueblo despertaron, lo hicieron casi al mismo tiempo, con el corazón acelerado y las manos frías. No fue el frío de la noche lo que los despertó, fue el sueño, el mismo sueño. Cada uno de ellos había visto lo mismo, una figura encapuzada caminando entre los árboles del bosque, con una vela en la mano izquierda y un dedo extendido señalando hacia un lugar que no existía, pero que todos reconocían. Y lo más inquietante, la figura los llamaba por su nombre, uno por uno, en voz baja, como si ya los conociera desde hace mucho tiempo. Al principio nadie habló. Las familias desayunaron en silencio, con las miradas fijas en la mesa, los niños mordiendo el pan sin hambre. Pero cuando la campesina Elisa Vargas salió al pozo del centro del pueblo y murmuró en voz alta lo que había soñado, las palabras se extendieron como ceniza. En cuestión de minutos, todos estaban afuera. Madres, ancianos, herreros, cuidadores de ovejas, todos describían la misma escena, la misma voz, el mismo rostro oculto bajo la capucha. Y todos habían sentido lo mismo al despertar, que ese sueño no era un sueño, era un recuerdo, o peor aún, una invitación. El padre Simón, un hombre de casi 70 años, que llevaba décadas atendiendo la pequeña capilla del pueblo, fue el primero en recordar algo. Guardado en el sótano de la sacristía, cubierto de polvo y olor a humedad, había un libro, un registro antiguo. Nadie lo abría desde que él era joven. Ese libro contenía los nombres de quienes habían vivido en Senderales 100 años atrás. Y entre esos nombres, escritos con tinta casi borrada, estaban las actas de un culto, un grupo que se autodenominaba los Veladores del Umbral. No había mucha información, solo un párrafo breve, casi oculto entre fechas y bautizos. Decía que en 1787 todos los habitantes del valle despertaron con un sueño compartido, y que 3 días después el culto desapareció sin dejar rastro. Cuando el padre Simón mostró el libro al consejo del pueblo, el miedo se volvió tangible, porque en ese libro había algo más, un mapa dibujado a mano, un bosque, un claro, y en el centro del claro una construcción de piedra con forma de arco. Nadie en el pueblo conocía ese lugar, pero todos, absolutamente todos, lo habían visto en el sueño. Estaba al norte, más allá de la colina vieja, en una parte del bosque donde nadie se adentraba desde hacía generaciones. Y mientras el sol comenzaba a caer esa misma tarde, algunos juraron ver entre los árboles, apenas visible bajo la luz moribunda del día, la silueta de ese arco, como si la tierra misma lo hubiera traído de vuelta. Esa noche nadie durmió. Las velas permanecieron encendidas en todas las casas. Los niños fueron vigilados con más cuidado que nunca. Y en la mente de cada habitante de Senderales resonaba la misma pregunta. ¿Qué querían aquellos que llamaron en sueños? Y lo más importante, ¿qué pasaría si volvían a soñar? Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Senderales era un pueblo pequeño, enclavado entre montañas bajas y valles cubiertos de niebla perpetua. No había más de 150 almas viviendo allí. La mayoría eran familias que llevaban generaciones trabajando la misma tierra, criando las mismas ovejas, rezando en la misma capilla de madera oscura que sus abuelos habían construido con sus propias manos. La vida transcurría lenta, marcada por las estaciones y las campanas. No había prisa, no había novedad, solo rutina, fe y silencio. El pueblo estaba gobernado, de manera tácita, por 3 figuras. El padre Simón,
custodio de la fe y de los registros antiguos; don Mateo Ruiz, el hombre más viejo del consejo, dueño de la mayor extensión de tierras; y la señora Inés Solano, partera y curandera, a quien todos respetaban con una mezcla de admiración y temor. Ellos tres tomaban las decisiones importantes. Ellos tres mantenían el orden. Y ellos tres, esa mañana del 14 de marzo, fueron los primeros en admitir en voz alta que algo estaba profundamente mal, porque el sueño no había sido una casualidad. No podía serlo. Demasiadas coincidencias, demasiados detalles idénticos. Los niños describían la misma voz. Las mujeres mencionaban el mismo olor: tierra mojada, cera quemada y algo más. Algo antiguo. Los hombres recordaban la misma sensación al despertar, que alguien los había estado observando mientras dormían. Y todos, sin excepción, habían visto el arco de piedra en el bosque, un lugar que no debería existir. El protagonista de esta historia no era un héroe, no era un líder ni un rebelde. Era un hombre llamado Esteban Cardoso, de 32 años, viudo desde hacía 3 inviernos, sin hijos, sin familia cercana. Vivía solo en una cabaña al borde del pueblo, cerca del camino que llevaba al bosque norte. Esteban era callado, metódico, trabajaba como escribiente para el consejo, copiaba actas, registraba nacimientos y muertes, archivaba documentos viejos que nadie más quería tocar. No era querido ni odiado, simplemente estaba, invisible, útil, olvidable. Pero Esteban tenía algo que los demás no: acceso a los archivos completos del pueblo. Había pasado años entre papeles amarillentos, leyendo historias que otros habían dejado atrás. Conocía los nombres de quienes habían muerto sin explicación. Sabía de familias que habían desaparecido en una sola noche. Y sabía, aunque nunca lo había dicho en voz alta, que Senderales no era un lugar bendecido, era un lugar vigilado. Cuando el padre Simón mostró el libro antiguo en la reunión del consejo, Esteban reconoció la caligrafía. Era la misma que aparecía en varios documentos del archivo municipal, la misma tinta, el mismo estilo. Eso significaba que quien había escrito sobre el culto no era un forastero, era alguien del pueblo, alguien que había vivido entre ellos. Y eso lo perturbó más que el sueño mismo. Esa tarde, mientras los demás hablaban en la plaza sobre qué hacer, si debían ir al bosque o ignorar el presagio, Esteban regresó a su cabaña. Encendió una vela. Abrió su propio cuaderno de notas, donde llevaba años escribiendo todo lo extraño que encontraba en los registros, y comenzó a trazar una línea que conectaba el sueño de 1887 con el sueño de 1787. 100 años exactos, un ciclo, un llamado que se repetía. Y en ese momento Esteban supo 2 cosas. Primera, que el arco de piedra era real, y segunda, que alguien debía ir a verlo antes de que cayera la noche. Suscríbete para seguir explorando estas tierras donde la fe lo consume todo. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión silenciosa. Nadie hablaba abiertamente del sueño, pero todos lo llevaban en la mirada. Las mujeres se persignaban más veces de lo habitual. Los hombres trabajaban en silencio, con los hombros tensos. Los niños jugaban menos, y cuando lo hacían, evitaban acercarse al bosque norte. Era como si una sombra invisible hubiera caído sobre Senderales, y todos la sintieran sin poder nombrarla. El padre Simón celebró misa cada mañana durante una semana entera, algo inusual. Normalmente solo había misa los domingos, pero ahora, cada amanecer, las campanas llamaban y las familias acudían, no por devoción renovada, sino por miedo. Querían estar cerca de lo sagrado, querían sentir que algo los protegía. El padre leía los mismos salmos una y otra vez, con voz firme pero cansada. Al final de cada ceremonia,
bendecía a los presentes con agua y les pedía que no se adentraran en el bosque, que no buscaran aquello que habían visto en sueños, que confiaran en Dios y en el tiempo. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. Siempre lo ha sido. Esteban no asistía a las misas, no porque no creyera, sino porque sabía que las respuestas no estaban en los salmos, estaban en los papeles viejos, en los registros olvidados, en las palabras que otros habían dejado escritas con manos temblorosas un siglo atrás. Pasaba las noches en su cabaña, rodeado de documentos que había sacado del archivo municipal sin permiso. Sabía que si don Mateo se enteraba, habría consecuencias. Pero eso ya no importaba. Las velas consumían la cera lentamente mientras Esteban leía. Nombres, fechas, actas de defunción sin causa explicada, familias borradas de los registros de un año para otro, espacios en blanco donde deberían haber estado anotados nacimientos o matrimonios. Como si alguien hubiera arrancado páginas enteras de la historia del pueblo, o como si ciertos eventos nunca hubieran sido escritos, por miedo a dejar constancia. Entre los papeles encontró algo que lo heló. Una carta fechada en abril de 1787, escrita por un tal Lorenzo Mendoza, quien había sido el escribiente del pueblo en aquella época. La carta estaba dirigida a un obispo de la capital, pero nunca había sido enviada. Estaba doblada, sellada con cera rota, guardada entre otros documentos como si alguien hubiera querido ocultarla. Esteban la leyó con la vela temblando en su mano. Excelencia, escribo con mano temblorosa para informarle de un suceso que desafía toda razón. La noche del 10 de marzo, todos los habitantes de esta villa despertaron con el mismo sueño. Un sueño en el que una figura encapuzada los llamaba por nombre y señalaba hacia el bosque norte. 3 días después, un grupo de fieles decidió adentrarse en el bosque para encontrar aquello que habían visto. No regresaron. Al 5.º día, sus familias organizaron una búsqueda. Encontraron el arco de piedra descrito en los sueños, pero no encontraron a los desaparecidos, solo sus ropas, dispuestas en círculo alrededor del arco, como si se las hubieran quitado voluntariamente. Desde entonces, nadie en el pueblo ha vuelto a dormir tranquilo. Solicito con urgencia que envíe a alguien con autoridad para investigar este asunto. Temo que lo que despertó aquella noche aún no ha terminado de llamar. Esteban releyó la carta 3 veces. Luego la dejó sobre la mesa y se quedó mirando la llama de la vela. Sus manos temblaban, no de frío, de certeza. El sueño no era una advertencia, era un llamado. Y alguien, hace 100 años, había respondido. Durante los días que siguieron, Esteban observó a los habitantes del pueblo con nueva atención. Notó cómo algunos evitaban mirarse a los ojos, como otros caminaban más rápido al pasar cerca del bosque, cómo las conversaciones se detenían abruptamente cuando él se acercaba. Había un acuerdo tácito: no hablar del sueño, no reconocerlo, actuar como si la vida pudiera continuar igual que antes, pero no podía. Una tarde, mientras copiaba un acta en la oficina del consejo, Esteban escuchó a don Mateo hablando con otro hombre mayor en voz baja. Creyeron que estaba solo. Don Mateo decía: «Mi abuelo me contó que esto ya había pasado, que lo mejor es no hacer nada, esperar, dejar que pase». «¿Y si no pasa?», preguntó el otro. «Siempre pasa», respondió don Mateo con firmeza. «Siempre ha pasado». Esteban dejó de escribir. Levantó la vista. Los 2 hombres lo miraron con desconfianza. «¿Necesitas algo, Cardoso?», preguntó don Mateo con tono seco. «No, señor», respondió Esteban, bajando la mirada de nuevo hacia el papel. Pero en su interior algo había cambiado. Don Mateo sabía más de lo que decía, y no estaba dispuesto a compartirlo. A la mañana siguiente, Esteban fue a ver al padre Simón.
Lo encontró en la sacristía ordenando velas y limpiando el altar. El anciano levantó la mirada cuando Esteban entró, y por un momento ambos se estudiaron en silencio. «Padre, necesito saber qué más hay en ese libro», dijo Esteban sin rodeos. El padre Simón suspiró. Se sentó en uno de los bancos de madera y señaló el lugar a su lado. Esteban se sentó. «Hay cosas que no deben ser dichas en voz alta, hijo», murmuró el padre. «Hay cosas que deben permanecer enterradas». «Pero no están enterradas», respondió Esteban. «Están vivas y están llamando de nuevo». El padre cerró los ojos. Cuando los abrió, parecía más viejo. «Hace muchos años, cuando yo era joven, mi maestro me contó que Senderales fue fundado sobre tierra que no nos pertenecía, que antes de nosotros había otros. No sabemos quiénes eran, solo sabemos que dejaron marcas, piedras, símbolos, y que cada 100 años intentan regresar». Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué pasó la última vez?» «Lo mismo que está pasando ahora. Un sueño, un llamado, y gente que desapareció». «¿Cuántos?» 19. El número quedó suspendido en el aire frío de la capilla. «¿Y qué hicieron después?», preguntó Esteban. «Nada. Esperaron, rezaron, y con el tiempo el pueblo olvidó, o fingió olvidar». Esteban se puso de pie. «Yo no voy a olvidar, padre. Voy a ir al bosque». El padre Simón lo miró con tristeza. «Si vas, hijo, ve preparado para no regresar». Esa noche, Esteban no durmió. Se sentó junto a la ventana de su cabaña, mirando hacia el norte, donde el bosque se extendía oscuro y silencioso bajo la luna. Y mientras la noche avanzaba, creyó ver, apenas visible entre los árboles, una luz parpadeante, como una vela moviéndose lentamente, como si alguien caminara entre las sombras. Cerró los ojos, y por primera vez desde aquella madrugada del 14 de marzo, tuvo miedo de volver a soñar, porque sabía que si volvía a ver a la figura encapuzada, esta vez no estaría señalando hacia el arco, estaría más cerca, mucho más cerca. La segunda semana después del sueño trajo consigo una quietud antinatural. El viento dejó de soplar. Las ovejas pastaban en silencio, sin balar. Los pájaros no cantaban al amanecer. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento, esperando algo que aún no había llegado, pero que ya se sentía cerca. Esteban comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Marcas en los árboles al borde del pueblo, pequeñas cruces talladas en la madera, tan viejas que casi se habían borrado con el tiempo, piedras apiladas en formaciones extrañas cerca de los caminos. No eran naturales, alguien las había colocado allí, alguien las había dejado como señales o como advertencias. Una mañana, mientras caminaba hacia el pozo central, vio a la señora Inés Solano sentada en el umbral de su casa, mirando fijamente hacia el bosque norte. Tenía las manos sobre el regazo, inmóviles, y sus labios se movían en silencio, como si estuviera rezando o murmurando algo que solo ella podía escuchar. Esteban se detuvo. «Señora Inés», la saludó con respeto. Ella no respondió de inmediato. Siguió mirando hacia el bosque. Luego, sin volverse hacia él, habló con voz baja y ronca. «Tú también lo has sentido, ¿verdad?» Esteban se acercó despacio. «Sentir que algo está despertando», dijo ella, «que algo que nunca debió ser llamado está abriendo los ojos». Esteban sintió un nudo en el estómago. «¿Usted sabe qué es?» La señora Inés finalmente lo miró. Sus ojos eran oscuros, profundos, llenos de una tristeza antigua. «Sé lo que mis abuelos me contaron, sé lo que está escrito en las piedras que nadie quiere leer, y sé que cuando todos sueñan lo mismo, no es Dios quien habla, es otra cosa». «¿Qué cosa?» Ella se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón,
los que estaban antes que nosotros, los que nunca se fueron del todo. Cada 100 años intentan recordarnos que esta tierra no es nuestra, que solo somos invitados, y que los invitados pueden ser desalojados. Esteban quiso hacer más preguntas, pero la señora Inés entró a su casa y cerró la puerta sin decir nada más. Esa tarde, Esteban decidió hacer algo que sabía era imprudente. Fue al archivo del consejo cuando no había nadie. Usó la llave que tenía por ser escribiente y bajó al sótano donde se guardaban los documentos más antiguos. Allí, entre cajas polvorientas y estantes carcomidos, encontró un segundo registro, más viejo que el que había visto el padre Simón. Este no tenía fecha clara, pero la caligrafía era tosca y regular, como si hubiera sido escrito con prisa o con miedo. En una de las páginas había un dibujo, un arco de piedra, y debajo una inscripción en latín que Esteban apenas podía descifrar. Porta somniorum, qui intrat non redit, qui vocat non dormit. Puerta de los sueños. Quien entra no regresa, quien llama no duerme. Esteban copió la inscripción en su cuaderno con mano temblorosa. Luego siguió leyendo. Había una lista de nombres, 19 nombres, los mismos que, según el padre Simón, habían desaparecido en 1787. Pero lo más perturbador no eran los nombres, era lo que estaba escrito junto a ellos. Respondieron al llamado, cruzaron el umbral, sus cuerpos fueron hallados, pero sus almas permanecen del otro lado. Esteban cerró el libro. Sintió que el aire del sótano se había vuelto más frío, más denso, como si alguien estuviera observándolo desde las sombras. Subió rápidamente, cerró el archivo y salió a la calle. El sol ya estaba bajo. Las sombras se alargaban, y en ese momento, mientras caminaba de regreso a su cabaña, escuchó algo que lo hizo detenerse en seco, una voz, suave, lejana, como un susurro arrastrado por el viento. Esteban. Se dio la vuelta. No había nadie. La calle estaba vacía. Pero la voz había sido clara, tan clara como si alguien hubiera estado parado junto a él. Esteban. Esta vez vino del bosque, del norte, de la dirección donde, según todos los sueños, estaba el arco. Esteban apretó los puños. Su corazón latía rápido. Sabía que debía ignorarlo. Sabía que debía regresar a casa, cerrar la puerta y no salir hasta que amaneciera. Pero algo en su interior, algo más fuerte que el miedo, lo empujaba a dar un paso, y luego otro, y otro. Caminó hacia el borde del pueblo, hacia el sendero que llevaba al bosque norte. La luz del atardecer convertía los árboles en siluetas oscuras y retorcidas. El silencio era absoluto, ni un solo sonido, ni hojas, ni animales, nada. Y entonces lo vio. Al final del sendero, apenas visible entre los troncos, había una figura, quieta, encapuzada, con una vela en la mano. Esteban se quedó paralizado. No podía respirar, no podía moverse. La figura no se movía tampoco. Solo estaba allí, mirándolo. O tal vez no. Era imposible saberlo bajo la capucha. Y luego, lentamente, la figura levantó el brazo y señaló, no hacia el bosque, no hacia el arco, hacia Esteban. El miedo lo golpeó como una ola helada. Esteban retrocedió, tropezó. Cayó de rodillas en el camino de tierra. Cuando levantó la vista de nuevo, la figura ya no estaba. Solo quedaba el bosque, oscuro, silencioso, esperando. Esteban se puso de pie temblando. Corrió de regreso a su cabaña, cerró la puerta con llave, empujó la mesa contra ella, encendió todas las velas que tenía y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, mirando fijamente la puerta. Esa noche no durmió, porque sabía que si cerraba los ojos, volvería a verla. Y esta vez no estaría en el bosque, estaría en su habitación. Al tercer domingo después del sueño,
El padre Simón convocó a todo el pueblo a una misa especial. No era una invitación, era una orden. Todos debían asistir, sin excepción. Incluso aquellos que rara vez pisaban la capilla acudieron esa mañana arrastrados por una mezcla de deber y miedo. Las familias se sentaron en los bancos de madera con los rostros pálidos y las manos entrelazadas. Los niños permanecían quietos, sin hacer ruido. Algo inusual. Esteban llegó tarde. Se quedó de pie al fondo, cerca de la puerta, observando. El padre Simón estaba frente al altar, vestido con sus ornamentos más antiguos, aquellos que solo se usaban en ocasiones solemnes. Tenía el libro de registros abierto frente a él, el mismo que había mostrado días atrás, pero ahora su expresión era distinta. Ya no había duda en su rostro, solo determinación. «Hermanos», comenzó el padre con voz firme, «hemos sido llamados, todos lo sabemos, todos lo hemos sentido, y sé que muchos de ustedes han querido ignorarlo, esperar a que pase, rezar para que desaparezca, pero no va a desaparecer, porque lo que nos llama no es nuevo, es viejo, más viejo que este pueblo, más viejo que nuestras familias, y cada 100 años regresa». El silencio en la capilla era absoluto. Nadie tosía, nadie se movía. «Hace un siglo», continuó el padre, 19 almas respondieron a ese llamado. Fueron al bosque, encontraron el arco y nunca regresaron. Sus cuerpos fueron hallados días después, dispuestos en círculo, sin vida, sin marcas, sin explicación. Y desde entonces este pueblo ha vivido con la certeza de que algo más habita estas tierras, algo que no descansa, algo que espera. Una mujer en la primera fila comenzó a llorar en silencio. Su esposo la abrazó, pero sus propios ojos también estaban húmedos. «Hoy», dijo el padre Simón levantando la voz, «vamos a hacer lo que nuestros antepasados no hicieron. Vamos a enfrentar aquello que nos llama, no con armas, no con violencia, sino con fe, con oración y con la luz de Dios». Don Mateo se puso de pie desde su asiento, visiblemente incómodo. «Padre, con todo respeto, ¿qué está proponiendo exactamente?». El padre Simón lo miró con calma. «Propongo que vayamos al bosque, todos juntos, y que bendigamos ese lugar, que lo purifiquemos, que cerremos esa puerta que nunca debió abrirse». Un murmullo recorrió la capilla. Algunos asentían, otros negaban con la cabeza. La señora Inés, sentada cerca del altar, se puso de pie lentamente. «Padre», dijo con voz grave, «usted sabe tan bien como yo que esa puerta no se cierra con agua bendita, se cierra con sangre, con sacrificio. Así fue como la abrieron, y así es como debe cerrarse». El padre palideció. «No vamos a derramar sangre, Inés». «Entonces no la cerrarán», respondió ella con frialdad. «Solo la enojarán». El padre Simón apretó los labios. Luego respiró hondo y volvió a dirigirse a la congregación. «Iremos mañana al amanecer. Quien quiera acompañarme será bienvenido. Quien prefiera quedarse, que rece por nosotros». La misa terminó en un silencio tenso. La gente salió lentamente, sin hablar entre sí, con las miradas bajas. Esteban se quedó atrás, observando cómo el padre Simón apagaba las velas del altar con manos temblorosas. «Padre», dijo Esteban acercándose, «¿de verdad cree que esto va a funcionar?». El padre lo miró con ojos cansados. «No lo sé, hijo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras esto consume a mi pueblo». «¿Y si la señora Inés tiene razón? ¿Y si no basta con rezar?». El padre cerró los ojos. «Entonces que Dios tenga piedad de nuestras almas». Esa noche, Esteban no pudo quedarse en su cabaña. Salió a caminar por el pueblo desierto, con las manos en los bolsillos y la mente llena de preguntas. Las calles estaban vacías, las ventanas cerradas.
Solo las velas encendidas en los interiores indicaban que había vida, pero era una vida contenida, asustada, esperando. Mientras caminaba, notó algo extraño. En varias puertas alguien había dibujado símbolos con tiza blanca, cruces, círculos, líneas entrelazadas. Esteban reconoció algunos de los registros antiguos. Eran símbolos de protección, antiguos, anteriores al cristianismo. Alguien en el pueblo sabía más de lo que decía. Se detuvo frente a la casa de la señora Inés. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue salía del interior. Esteban dudó, pero finalmente empujó la puerta y entró. La señora Inés estaba sentada frente a una mesa, rodeada de velas. Frente a ella había un libro abierto. No era una Biblia. Era algo más antiguo. Las páginas estaban escritas a mano, con tinta marrón que parecía haber sido hecha de algo orgánico, tal vez sangre. Ella levantó la vista y lo miró sin sorpresa. «Sabía que vendrías», dijo. Esteban cerró la puerta detrás de él. «¿Qué es ese libro?» «El verdadero registro», respondió ella. «El que nunca fue guardado en la capilla, el que cuenta lo que realmente pasó hace 100 años». Esteban se acercó despacio. «¿Puedo verlo?» Ella asintió y le hizo un gesto para que se sentara. Esteban obedeció. La señora Inés giró el libro hacia él. «Lee». Esteban comenzó a leer. Las palabras eran difíciles de descifrar, pero poco a poco fue entendiendo. El libro describía un ritual, un pacto. Los fundadores del pueblo, desesperados por sobrevivir en aquellas tierras hostiles, habían hecho un trato con algo que habitaba el bosque, algo que les había prometido prosperidad a cambio de un tributo. Cada 100 años debían enviar almas al otro lado del arco. 19 almas, exactamente, ni más ni menos, pero en 1787 el pueblo se había rebelado. Se negaron a pagar el tributo, y como castigo, el arco se llevó a quienes habían ido a negociar. Los tomó sin permiso, los consumió. Y ahora, 100 años después, el ciclo se repetía. «¿Qué quieren ahora?», preguntó Esteban con voz temblorosa. «Lo mismo que siempre», respondió la señora Inés. 19 almas, o el pueblo entero. Esteban sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Entonces, el sueño no era una advertencia. «No», dijo ella. «Era una cuenta regresiva. Nos están dando tiempo para decidir, entregar el tributo o desaparecer todos». Esteban se recostó en la silla, con la mente girando. «¿Y el padre Simón sabe esto?» «Lo sospecha, pero no quiere aceptarlo, porque aceptarlo significa admitir que su fe no es suficiente». Esteban miró las velas parpadeantes. «¿Y usted? ¿Qué cree que debemos hacer?» La señora Inés cerró el libro lentamente. «Creo que alguien debe ir al arco, alguien debe hablar con ellos, y alguien debe decidir si vale la pena salvar este pueblo o dejarlo morir». Esteban la miró a los ojos. «¿Y si voy yo?» Ella sonrió tristemente. «Entonces lleva esto contigo». Le entregó un pequeño amuleto de hierro. Estaba oxidado, retorcido, grabado con símbolos que Esteban no conocía. «No te protegerá de todo», dijo ella, «pero tal vez te permita regresar». Esteban tomó el amuleto y lo guardó en su bolsillo. «Gracias». «No me agradezcas todavía», dijo la señora Inés. «Puede que mañana me maldigas». Esteban salió de la casa en silencio. El amuleto pesaba en su bolsillo como una piedra, y mientras caminaba de regreso a su cabaña, supo que había tomado una decisión. Mañana iría al bosque, solo, antes de que el padre Simón llevara a todo el pueblo a la muerte. Esteban no esperó al amanecer. Salió de su cabaña en plena noche, cuando la luna estaba alta y el pueblo dormía inquieto. Llevaba una linterna de aceite, el amuleto de hierro en el bolsillo, su cuaderno de notas y una pequeña navaja que había pertenecido a su padre. No sabía si le servirían de algo,
pero le daban una ilusión de control, una mentira reconfortante. El sendero hacia el bosque norte estaba cubierto de niebla baja. Los árboles se alzaban como centinelas oscuros a ambos lados del camino. No había sonidos, ni insectos, ni viento, solo el crujido de sus propios pasos sobre la tierra húmeda. Esteban mantenía la linterna en alto, proyectando un círculo tembloroso de luz dorada que apenas penetraba la oscuridad. Mientras avanzaba, comenzó a notar que los árboles tenían marcas, talladas profundamente en la corteza, símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto que conociera. Algunos parecían runas, otros figuras humanas estilizadas, otros círculos concéntricos que se retorcían como laberintos. Esteban se detuvo frente a uno de ellos y pasó los dedos por las grietas. La madera estaba fría, más fría de lo que debería. Siguió caminando. El bosque se volvía más denso, más silencioso, más opresivo. Esteban sintió que el aire cambiaba. Era más pesado, más difícil de respirar, como si estuviera entrando en un lugar que no pertenecía al mismo mundo, un lugar donde las reglas eran distintas. Y entonces lo vio, el arco. Estaba exactamente donde todos lo habían visto en sueños, en un claro pequeño, rodeado de árboles antiguos cuyos troncos estaban retorcidos de formas imposibles. El arco era de piedra gris, cubierto de musgo y líquenes, con inscripciones talladas en toda su superficie. No era alto, apenas 2 metros, pero había algo en él que hacía que los ojos dolieran al mirarlo, como si la estructura misma rechazara la luz. Esteban se acercó despacio, con la linterna extendida. El suelo alrededor del arco estaba despejado. Demasiado despejado, ni hojas caídas, ni ramas, ni hierba, solo tierra oscura, compactada, como si hubiera sido pisoteada una y otra vez durante siglos. Se arrodilló frente al arco y sacó su cuaderno. Comenzó a copiar las inscripciones. Eran similares a las que había visto en el libro de la señora Inés. Latín mezclado con algo más antiguo. Palabras que no debían ser pronunciadas en voz alta. Mientras escribía, sintió algo extraño, una presencia, no exactamente física, más bien como una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándolo desde el otro lado del arco. Levantó la vista lentamente. No había nadie, pero del otro lado del arco el bosque se veía distinto. Los árboles eran más oscuros, el aire más denso, y en la distancia, apenas visible, había una luz, una vela moviéndose entre los troncos. Esteban se puso de pie, su corazón latía rápido. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. La luz se acercaba. Esteban retrocedió, pero no podía apartar la mirada. La luz se movía lentamente, con un ritmo constante, como si alguien caminara con pasos medidos. Y entonces, emergiendo de la niebla, apareció la figura, encapuzada, vestida con telas oscuras y desgastadas, sosteniendo una vela en la mano izquierda, exactamente como en el sueño. Esteban quiso correr, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizado. La figura se detuvo al otro lado del arco. A solo unos metros de distancia, bajo la capucha no había rostro, solo sombra, pero Esteban podía sentir que lo estaba mirando, y entonces habló. La voz era múltiple, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, grave, antigua, cansada. Esteban Cardoso. Él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo sabes mi nombre? Los conocemos a todos. Hemos conocido a todos, desde que llegaron a nuestras tierras. Esteban tragó saliva. ¿Qué quieren de nosotros? La figura inclinó la cabeza levemente. Lo mismo que siempre hemos querido, el tributo, el pacto debe cumplirse. No hay pacto, dijo Esteban, tratando de sonar firme. Eso fue hace 100 años. Ustedes ya se llevaron a quienes vinieron. El trato terminó. La figura rió.
Fue un sonido horrible, como hojas secas arrastradas por el viento. El trato nunca termina. Cada 100 años deben pagar. O todos cruzan, no hay otra opción. Esteban apretó los puños. ¿Y si nos negamos? Ya lo hicieron una vez. Y aún así tomamos lo nuestro. Esta vez tomaremos más. Esteban sintió que el miedo se convertía en rabia. Entonces, mátenos a todos, pero no vamos a entregarles a nadie. La figura permaneció en silencio durante un momento. Luego, lentamente, levantó la mano que no sostenía la vela y señaló hacia Esteban. Tú ya cruzaste, desde el momento en que entraste en nuestro bosque, desde el momento en que tocaste el arco, ya eres nuestro. Esteban miró sus propias manos. Estaban temblando. Pero algo más estaba mal. La piel de sus dedos se veía distinta, más pálida, más fría, como si estuviera perdiendo color. No, murmuró. No, no, no. Puedes regresar, pero llevarás nuestra marca, y cuando llegue el momento, vendrás a nosotros. Voluntariamente. Esteban retrocedió, tropezando. ¿Y si no voy? Entonces el pueblo entero soñará cada noche, hasta que la locura los consuma, hasta que no quede nadie cuerdo, y luego todos cruzarán. Esteban sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué este lugar? La figura dio un paso hacia el arco. Ahora estaba tan cerca que Esteban podía ver los bordes desgastados de su túnica. Podía oler el aire que la rodeaba, tierra mojada, cera quemada y algo más, algo putrefacto. Porque ustedes construyeron sobre nuestros huesos, rezaron sobre nuestras tumbas, olvidaron nuestros nombres, pero nosotros no olvidamos. Nunca olvidamos. Esteban cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, tomó una decisión. Si yo cruzo, dejarán en paz al pueblo. La figura inclinó la cabeza de nuevo. Un alma voluntaria vale más que 19 forzadas. Si cruzas por tu propia voluntad, el ciclo se romperá. Por ahora. ¿Por cuánto tiempo? 100 años. Esteban sintió que su cuerpo temblaba, pero su mente estaba clara. Necesito tiempo para despedirme. Tienes hasta que salga el sol. Luego debes regresar, o el pacto se cobrará de otra forma. La figura retrocedió lentamente, alejándose entre los árboles. La luz de su vela se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. Esteban se quedó solo en el claro, con el arco frente a él, con la marca fría extendiéndose por su piel, y con la certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado. Se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al pueblo. No corrió, no lloró, solo caminó, porque sabía que le quedaban pocas horas, y había alguien a quien debía ver antes del amanecer. Alguien que tal vez entendiera lo que estaba a punto de hacer. La señora Inés. Esteban llegó a la casa de la señora Inés cuando la noche aún era profunda. Tocó la puerta con suavidad, pero ella ya estaba despierta, como si lo hubiera estado esperando. Abrió sin decir palabra y se hizo a un lado para dejarlo entrar. La casa olía a hierbas secas y cera de vela. En la mesa, el libro antiguo seguía abierto. Esteban entró y se sentó sin que se lo pidieran. Sus manos temblaban. La señora Inés cerró la puerta, se acercó lentamente y se sentó frente a él. Lo estudió en silencio durante un momento largo. Luego habló. «Fuiste al arco». No era una pregunta, era una afirmación. Esteban asintió. «Hablé con ellos». La señora Inés cerró los ojos brevemente, como si estuviera absorbiendo el peso de esas palabras. «¿Y qué te dijeron?» Esteban le contó todo, el encuentro, la voz múltiple, la marca en su piel, la elección que le habían dado. Mientras hablaba, la señora Inés no lo interrumpió. Solo escuchaba, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada fija en la llama de la vela. Cuando Esteban terminó, el silencio llenó la habitación. Luego,
La señora Inés habló con voz grave. Sabía que esto pasaría. Sabía que alguien tendría que tomar esa decisión. ¿Usted sabía que podían aceptar una sola alma? Ella asintió lentamente. Está en el libro, en las páginas que no te mostré. Hay una cláusula, una escapatoria. Si alguien cruza voluntariamente, con plena conciencia de lo que está haciendo, el pacto se considera cumplido. Por un tiempo. Esteban sintió una mezcla de alivio y traición. ¿Por qué no me lo dijo antes? La señora Inés lo miró con tristeza. Porque quería que tuvieras la oportunidad de huir, de ignorarlo, de vivir. Pero tú no eres de los que huyen, ¿verdad, Esteban? Esteban bajó la mirada. No sé lo que soy. Solo sé que no puedo dejar que el pueblo entero pague por algo que pasó hace 100 años. ¿Y estás dispuesto a pagar tú solo? Esteban levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz era firme. Sí. La señora Inés suspiró. Se puso de pie lentamente y caminó hacia un baúl viejo en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó algo envuelto en tela. Regresó a la mesa y lo colocó frente a Esteban. Desenvolvió la tela con cuidado. Era un cuchillo. Antiguo, con una hoja de hierro negro y un mango tallado en hueso. Estaba cubierto de inscripciones similares a las del arco. Esto perteneció a los primeros que hicieron el pacto, dijo la señora Inés. Lo usaron para sellar el trato, con sangre. Si vas a cruzar, debes llevar esto contigo. Es la única forma de que ellos te reconozcan como tributo legítimo. Esteban miró el cuchillo con una mezcla de repulsión y fascinación. ¿Qué debo hacer con él? Cuando cruces el arco, debes cortar tu palma izquierda, dejar que la sangre toque el suelo del otro lado. Eso sellará el pacto, y entonces serás de ellos. Esteban tomó el cuchillo con manos temblorosas. Era más pesado de lo que esperaba, y más frío. ¿Hay alguna forma de regresar? La señora Inés negó lentamente con la cabeza. No, que yo sepa. Pero tal vez ellos te permitan algo. Una despedida, un último vistazo. No lo sé. Nadie ha regresado para contarlo. Esteban guardó el cuchillo en su cinturón y se puso de pie. Gracias, señora Inés. ¡Por todo! Ella se acercó y puso una mano sobre su hombro. No me agradezcas, hijo, solo recuerda tu nombre. Pase lo que pase del otro lado, no olvides quién eres. Es lo único que tal vez te mantenga humano. Esteban asintió. Salió de la casa sin mirar atrás. Las calles estaban vacías. La madrugada comenzaba a teñir el horizonte de un azul oscuro. Pronto amanecería. Pronto el padre Simón convocaría al pueblo para marchar hacia el bosque. Y cuando llegaran, ya sería tarde. Esteban caminó hacia la capilla. Necesitaba un último momento de silencio, un último momento para pensar, o tal vez para rezar. Entró en la capilla vacía. Las velas del altar estaban apagadas. El aire olía a incienso viejo. Se arrodilló frente al crucifijo de madera que colgaba sobre el altar y cerró los ojos. No sabía qué decir. No sabía si alguien lo escuchaba, pero habló en voz baja, casi en un susurro. Si hay algo después de esto, si hay algo más allá del arco que no sea solo oscuridad, déjame creer que hice lo correcto. Déjame creer que valió la pena. Permaneció arrodillado durante un tiempo que no pudo medir. Luego se puso de pie, se persignó por última vez y salió de la capilla. El cielo comenzaba a aclararse. Ya no quedaba tiempo. Esteban caminó hacia el sendero del bosque norte. Esta vez no llevaba linterna. No la necesitaba. Conocía el camino. Lo había recorrido en sueños 100 veces. Lo había recorrido la noche anterior. Y ahora lo recorría por última vez. Los árboles lo recibieron en silencio. La niebla era más densa que antes, casi sólida. Esteban avanzó sin miedo, sin dudas, solo con una certeza fría y pesada en el pecho. Llegó al claro.
El arco seguía allí, inmóvil, esperando. Esteban se detuvo frente a él, sacó el cuchillo de su cinturón, miró la hoja oscura reflejando la luz tenue del amanecer, respiró hondo, y entonces, sin pensarlo más, cruzó el arco. El mundo cambió instantáneamente, el aire se volvió helado, los colores se apagaron. El bosque del otro lado era el mismo, pero distinto. Los árboles estaban más cerca, más retorcidos, y en la distancia innumerables velas flotaban en la oscuridad, como estrellas caídas, como almas atrapadas. Esteban levantó la mano izquierda, colocó la hoja del cuchillo contra su palma, y con un movimiento rápido cortó. La sangre brotó, oscura y espesa, cayó sobre la tierra del otro lado del arco, y en el momento en que tocó el suelo, sintió que algo lo agarraba, no con manos, sino con hilos invisibles, con cadenas que no podía ver, pero que sentía enroscarse alrededor de su alma. Cayó de rodillas, y entonces escuchó la voz, todas las voces, susurrando su nombre. Bienvenido, Esteban Cardoso, ahora eres nuestro, para siempre. Esteban cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera, porque al final algunos sacrificios no se hacen por recompensa, se hacen porque no hay otra opción, y porque alguien tiene que pagar, siempre. Cuando el padre Simón llegó al bosque con medio pueblo a su espalda, ya era demasiado tarde. Encontraron el arco exactamente donde los sueños lo habían mostrado, pero no encontraron a Esteban. Solo sus ropas, dobladas cuidadosamente junto a la base del arco. Su cuaderno de notas estaba abierto sobre ellas, con la última página escrita con letra temblorosa. He cruzado para que ustedes no tengan que hacerlo. No me busquen, no me lloren, solo vivan y olviden. El padre Simón leyó las palabras en voz alta con la voz quebrada y algunos de los presentes comenzaron a llorar. Otros solo miraban el arco en silencio, sin saber qué sentir. La señora Inés, que había insistido en acompañarlos a pesar de su edad, se arrodilló frente a las ropas de Esteban y murmuró una oración que nadie más conocía. Una oración antigua, anterior a la iglesia, anterior al pueblo. Luego se puso de pie, miró al padre Simón y dijo con voz firme: «Él pagó lo que debíamos, ahora debemos honrar su sacrificio y jamás volver a este lugar». El pueblo regresó en silencio. No hubo funeral porque no había cuerpo. No hubo campanas porque no había muerte que anunciar. Solo un nombre que dejó de pronunciarse con el tiempo. Esteban Cardoso se convirtió en una historia susurrada, luego en una leyenda difusa y finalmente en un recuerdo borroso que solo los más viejos conservaban. El arco permaneció en el bosque, cubierto de musgo y silencio, vigilado por árboles que nadie volvió a atravesar. Los sueños no regresaron. Las noches volvieron a ser tranquilas, y Senderales continuó su vida lenta y rutinaria, como si nada hubiera pasado. Pero en las noches de niebla, cuando la luna estaba alta y el viento soplaba desde el norte, algunos juraban ver una luz parpadeante entre los árboles, una vela moviéndose lentamente, y los que la veían cerraban las ventanas, apagaban sus propias velas y rezaban en silencio, porque sabían que del otro lado del arco alguien seguía caminando. Alguien que había dado su nombre para salvar a los demás, y que tal vez, en algún lugar más allá de la comprensión, aún recordaba quién había sido. 100 años después, en 1987, otro pueblo despertaría con el mismo sueño. Otra figura encapucada llamaría nombres en la oscuridad. Otro arco aparecería donde no debería estar, porque los pactos antiguos nunca mueren del todo. Solo duermen, esperando el momento de despertar de nuevo. Y cuando lo hagan siempre habrá alguien que deba decidir cruzar o dejar que todos caigan.
Aquí, en estas tierras olvidadas, la fe nunca consuela, solo consume. Y el silencio nunca es inocente, solo está esperando. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.